Entonces, quiero presentarlos. Están en este momento con Álvaro Andrés Zuluaga, que está al lado mío. Él les va a hacer la presentación. Sabemos que para mañana 18 tendremos el segundo lanzamiento que la compañía nos permitió hacer para que las personas que no alcanzaron a hacer sus compras puedan nuevamente adquirirlo. Hay unas condiciones que ya nos las enviaron al correo. En el momento en que esté disponible ya el producto, serán cobradas las tarjetas y también será enviado entre diciembre a enero el producto. Entonces, es súper importante que tengamos esta información para que la podamos compartir con las personas a las que les queremos llevar la oportunidad de adquirir esta tecnología. Entonces, los dejo con Álvaro Andrés. Hola, muy buenos días. Antes que nada, desearle a todos un súper feliz día. Los invito a que programemos nuestra mente llena de éxito, llena de felicidad y especialmente con una sonrisa dibujada en nuestros labios para que esta semana esté cargada de cosas muy bonitas. Todos esos sueños, esos proyectos en los que estamos trabajando se hagan realidad de la mejor manera. Y antes de empezar esta presentación, que hoy tengo el privilegio de poder desarrollar, invitado por este equipo maravilloso de líderes, sí me gustaría que me acompañen en unos segundos de silencio por todos estos acontecimientos que hemos vivido en el mundo durante estos últimos días. Vamos a enfocarnos en esas personas que han sido víctimas de toda esa locura humana que a veces no logramos comprender, y también enfocando nuestra mente para que esto no se vaya a desatar en una situación mucho más grave de lo que ya es. Entonces, regalémonos 10 segundos de silencio en nuestra mente para proyectar y mandar la mejor de las energías para que toda esta situación de violencia pueda transformarse. Bueno, y nuevamente agradecemos al universo por todas esas bendiciones que nos regala. El tema que me compete a mí y que ha sido como el tema que a mí realmente más me apasiona de todo este proyecto de vida, es todo lo que está relacionado con la ciencia ageLOC. La ciencia que sabemos todos que está detrás de Nuskin. Es toda nuestra plataforma de desarrollo de productos. Y para mí, como biólogo, pues les cuento un poquito. Tuve formación en biología y me gradué en la Universidad del Valle hace ya unos añitos. En estos momentos tengo 41 años de edad. Y cuando la vida me presenta esta gran oportunidad de hacerme socio de la compañía, pues lógicamente todo el mundo tiene su perspectiva para recibir esta invitación. Y en el caso mío como biólogo, pues hubo algo que me llamaba muchísimo la atención, y era que me hablaran de ageLOC. Y es un concepto que a veces, inclusive, ir al fondo de esto, en el caso particular que he tenido la oportunidad de hacer preparación en este tema, a veces cuesta un poquito de trabajo comprender, pero pienso que es algo que, así sea de manera básica y elemental, todas las personas que hacemos parte o que tenemos a Nuskin como un proyecto de vida, pues es indispensable que lo comprendamos, porque de esto hablamos todos los días. Y en la medida en que mejor lo comprendamos, pues así también mejor logramos transmitirlo y enseñarlo a las personas que les vamos a compartir y que vamos a vincular como socios en esta compañía. ageLOC, la ciencia detrás de Nuskin. Empezar por contarles que Nuskin, como compañía de venta directa, ha tenido la oportunidad de crear este binomio de poder. Y es un binomio de poder que, como todos conocemos, está conformado por lo que es Pharmanex y LifeGen. Como les decía anteriormente, a mí lo que me conectó, o lo que me llamó la atención y lo que despertó y prendió ese chispazo en mi mente, fue escuchar ese concepto de ageLOC.
Junto con mi esposa somos socios de la compañía hace aproximadamente 3 meses y en este momento somos ejecutivos oro, con la cabeza llena de sueños y tratando cada día de enfocarnos muchísimo más y tratar de que muchas otras personas que están esperando a que esta gran oportunidad les llegue a sus vidas, pues nosotros ser también instrumento para estar disponibles y dispuestos a ayudarle a todas estas personas que segurísimo vamos a tener como parte de nuestro equipo. Para hablarle un poquito de Pharmanex, eh, Pharmanex es una compañía enfocada en el tema nutricional. Tiene la oportunidad después de encontrarse o empezar a hacer un trabajo conjunto con una compañía que se llama LifeGen. LifeGen fue una empresa creada en el año 2000 y en el año 2011 Nuskin tiene la oportunidad de comprar esa compañía cuyo objetivo o cuyo trabajo de investigación está enfocado o ha estado enfocado desde hace muchos años en el estudio de la expresión genética y específicamente relacionada con el tema genético antienvejecimiento. Entonces imagínense ustedes la experiencia de Nuskin desarrollando productos nutricionales cuando hace esta unión y crea este binomio de poder y se une con una empresa o con una compañía que tiene una cantidad de información relacionada con el genoma humano y la manera como él se expresa, pues esto da como consecuencia una compañía capaz de lograr productos o desarrollar una ciencia que es incomparable y que no logramos encontrar fácilmente en cualquier parte. Entonces es importante que tengamos esta información para que sepamos en qué compañía y con cuál compañía es que estamos trabajando. Este binomio de poder logra definitivamente imponerse sobre cualquier otra compañía que esté trabajando en temas relacionados con antienvejecimiento a nivel genético. Y para mí es muy importante con el objetivo precisamente de que todos aprendamos, así sea de manera sencilla, de manera básica, qué es lo que hay detrás de la ciencia Nuskin, pues enfocarnos en unos conceptos de los cuales cuando presentamos el negocio creo que la mayoría tenemos oportunidad de hablar de esto y en muchas ocasiones pues casi que llego a pensar que hay muchas posibilidades de que no logremos comprender claramente de qué es lo que estamos hablando. Entonces es importantísimo, siendo consecuentes con la grandeza de los productos, con el gran beneficio que los productos de la compañía logran aportar en el ser humano, pues que comprendamos esto desde lo menos o desde lo más pequeño hasta lo más complejo. Para eso he desarrollado este glosario, donde tenemos varios conceptos que me gustaría que los repasáramos y cada uno de nosotros podamos tener un poco más de claridad al respecto. Tratemos de ubicarnos en nuestra imaginación en ese mundo microscópico que conforma nuestro cuerpo. Vamos por un momento a cerrar nuestros ojos e imaginar ese mundo microscópico y llevar la memoria hasta los años del bachillerato, cuando nos hablaban de la célula y que a muchos de esa célula nos tocó dibujarla cantidad de veces y hacerle todos esos aparaticos y esas partecitas que la componían, pintarlas de diferentes colores. Entonces, recordarles que la célula pues, es la unidad morfológica y funcional de todos los seres vivos. De manera más sencilla, y si nos imaginamos ese mundo microscópico, serían como los ladrillitos que van formando nuestro cuerpo y los ladrillitos que van formando los diferentes tejidos que tenemos. Dentro de esa célula tenemos unos órganos o unos organitos más pequeños y también hemos hablado en nuestro discurso de la mitocondria. La mitocondria es la encargada de producir toda la energía que necesita la célula para desarrollar sus funciones. Entonces, para que lo tengamos más claro y entenderlo de manera más sencilla, sería como el equivalente a la batería de la célula, es la encargada de generar toda esa energía que la célula necesita para cumplir con su función. Y ahí mismo dentro de la célula, internamente, pues hay otro órgano que se llama el núcleo celular. Nos enfocamos en el núcleo celular básicamente porque dentro de él está la información genética, la información que heredamos de padres a hijos
viene allí, viene empaquetadita en ese núcleo, dentro del cual encontramos los cromosomas. Y el cromosoma básicamente está compuesto por cadenitas de ADN. Esas cadenitas de ADN, pues básicamente lo que son, para que lo entendamos de manera más sencilla, sería como el plano o la receta en la cual se indica cómo es esa información que traemos de padres a hijos. Entonces, ese sería como el plano general, donde viene toda la información genética que tiene nuestro cuerpo, y el gen sería un fragmento de esa cadenita de ADN. Sería una partecita, como el ingrediente o las líneas de ese plano. Básicamente, eso es el gen. Entonces, por eso recalco mucho en la importancia de manera muy sencilla, tratar de que estos conceptos queden lo más claro posibles para que hagan parte de su discurso, pero de un discurso que sea a la vez sencillo de entender para las personas que ustedes les comparten toda la información sobre la tecnología ageLOC. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta o si queda claro lo que hemos visto hasta el momento, seguimos avanzando. Entonces vamos a tener un poco más de información que nos va acercando a lograr entender y a tener más claro lo que es la ciencia detrás de Nu Skin. Para eso, tener claro también que tenemos más de 25.000 pares de genes en nuestro cuerpo, y 160 de esos genes, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, que eso hace parte del trabajo y el compendio de investigaciones que ha hecho LifeGen. Como les decía anteriormente, LifeGen se enfocó específicamente en estudiar los genes relacionados con el antienvejecimiento. Eso es lo que hace fuerte a todo el desarrollo científico de esta compañía. A partir de sus investigaciones determinaron que 160 genes están encargados de expresar las características de la piel, que 52 de esos genes, de esos pares de genes, están encargados de la función mitocondrial, lo que les decía ahora, que tiene que estar relacionado con la energía del cuerpo. Y cada gen, para que también lo tengan dentro de su información, produce proteína. Esa es como una de las funciones que tienen los genes, que es producir proteína, y esa cantidad de proteína que los genes producen, pues se puede medir. ¿Por qué es importante que sepamos eso? Porque más adelante vamos a ver, a conocer un poco más de otra tecnología que desarrolla la compañía, a través de la cual el desarrollo de un antienvejecimiento a nivel genético ha podido avanzar a una velocidad mayor. Los genes son los encargados de decirle a la célula cómo tienen que ser. O sea, un gen es el que le manda, es el cerebrito que le va mandando a la célula la información para decirle cómo tiene que ser. Entonces él le dice a la célula: tú eres una célula, vas a ser una célula de cabello, o vas a ser una célula de piel, o vas a ser una célula de tejido de corazón. Él manda la orden, él es el que determina cuál es la forma y cómo tiene que ser esa célula. Esos genes no son modificables, para que tengamos esto claro. Un gen no se puede modificar, pero sí las órdenes, la forma como ese gen se activa o se desactiva, que está determinada por algo que llamamos los epigenes, sí se puede modificar. O sea, la ciencia ha logrado activar o desactivar esa función del gen. Y de eso están encargados algo que llamamos los epigenes, un concepto también para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces continuemos. Y hay un concepto súper importante que también estamos abordando en nuestro discurso cuando replicamos nuestro negocio, cuando duplicamos la información, y es hablar de expresión genética. Concentrémonos en la imagen que tenemos en estos momentos en pantalla. Si miramos el centro de esa imagen, vamos a notar que esa imagen tiene algo especial, y es que no logramos enfocar de manera detenida o hacer un stop sobre la imagen, sino que vemos que hay un movimiento permanente. Esa imagen la traigo a colación para que traigamos de hacer en nuestro imaginario, tratar de tener claro de qué se trata esto de la expresión genética, y vamos a imaginarnos que esos genes son como bombillitos o lucecitas que están
con un cierto nivel de iluminación pueden estar muy iluminados o pueden estar ya tendiendo a apagarse o definitivamente apagados. Entonces, con esta imagen, pues quiero tratar de aclarar o tratar de explicar este concepto de expresión genética, donde básicamente si tenemos esa imagen de las lucecitas que se prenden y se apagan, pues de esta manera vamos a tratar a lograr entender mejor cómo es que funciona esto de epigenética, cómo es que se activan y se desactivan unos genes en nuestro cuerpo. Vamos llegando entonces a comprender qué es age-lock. Y básicamente, nuevamente con esta imagen, con esta representación gráfica, si nos concentramos en la imagen, vemos también que es una imagen que crea un efecto óptico en el cual, si nos concentramos en el centro de esa imagen, vamos primero a ver movimiento y lucecitas que se prenden y se apagan. Entonces, la ciencia age-lock y los avances en investigación en los cuales ha invertido New Skin muchísimos millones de dólares, pues llegaron a determinar primero, a lograr ver cómo unos genes se iluminaban más que otros, enfocados básicamente en los genes que están relacionados con el proceso de envejecimiento en el ser humano. Entonces, cuando se logra medir eso, cuando se logra ver y comprobar que los genes, a medida que pasa el tiempo, unos se expresan más o unos se expresan menos o unos tienen más intensidad que otros, pues de esa manera se empezó a determinar que, lo que les dije hace un rato, los genes no se modificaban, pero la actividad y su expresión y la actividad o inactividad de ellos sí se era modificable. A partir de eso se desarrolló esta tecnología de la cual también hemos escuchado hablar o en algunas hemos compartido información, que es el GenChip. Es una tecnología patentada con la cual podemos evaluar el estado de actividad de muchos genes del cuerpo, no solamente de uno, sino de muchos, de un conjunto de genes. Y aquí en la imagen podemos ver cómo en un estado de juventud, que es el primer cuadro al lado izquierdo, hay digámoslo así, de colorcito verde, se muestran cómo algunos genes algunos genes se expresan y se iluminan. En este caso estaría determinado por los colorcitos verdes, y con rojo, digámoslo así, los genecitos, la actividad genética que ha empezado, que no está expresándose o que no está en su momento de mayor actividad. Y en un estado adulto vemos como muchos de esos genes que antes estaban expresándose pues empiezan a apagarse. La última figura, la del lado derecho, nos muestra cómo ese mismo grupo de genes, después de haber sido suplementados con tecnología age-lock o reactivados con tecnología age-lock, nuevamente vuelven a expresarse. Para terminar de comprender esta ciencia detrás de New Skin, lo que es age-lock, que es importante recalcar que age-lock no es un ingrediente. age-lock es una tecnología que le permitió a New Skin, después de lógicamente, desarrollar muchísimos trabajos de investigación y muchísimos millones de dólares de inversión invertidos en este tipo de investigaciones, logran hacer un compendio, una biblioteca de ingredientes naturales con las cuales se han hecho muchas pruebas en todo este banco de genes del cual New Skin es propietario, y se hacen las pruebas para ver con estos ingredientes naturales, al ponerlos digámoslo así, en ese banco de genes que New Skin ha ido desarrollando, enfocado en el tema antienvejecimiento, se pone a prueba esa cantidad de ingredientes que New Skin a través de los años ha ido recogiendo en diferentes partes del mundo. Entonces, hacen pruebas. ¿Y qué pasa cuando estos ingredientes naturales, de los cuales por investigaciones científicas o por conocimiento ancestral se sabe que tienen efectos positivos sobre diferentes funciones en el organismo? Entonces New Skin, con sus investigaciones, ha logrado determinar que muchos de esos nutrientes, de esos elementos naturales, tienen la capacidad de activar o inactivar esa expresión genética. Entonces, ese es el gran éxito, y eso es finalmente lo que yo quiero que quede claro hoy, de qué es la ciencia age-lock. No es un ingrediente, porque en un momento dado, se los confieso, yo hasta lo llegué a pensar
cuando me hablaban de ageLOC pensé que era algo que cocinaban en un laboratorio y sacaban el polvito mágico y se lo agregaban a los ingredientes, a todos los productos que Nu Skin había desarrollado. Confieso esta falta de entendimiento porque al principio esto genera tanta emoción que hasta que uno no se toma el tiempo de ir investigando qué hay detrás de esto, pues no logra como comprenderlo y hay tanta información que uno recibe que pues como que eso va generando un poco de confusión. Pero esto es la interpretación más sencilla que yo he podido hacer de lo que es ageLOC y que me parece que es una forma más sencilla de comprender sobre qué es que estamos hablando cuando hablamos de nuestros productos. Entonces, repito, con esta biblioteca de ingredientes o productos naturales o productos químicos desarrollados a partir de una planta o de un producto natural, y poniéndolos a prueba, haciendo los ensayos con ellos allí, en ese gran banco de genes y sabiendo ya cómo es la actividad o la manera como ellos se expresan o se activan o se inactivan, la ciencia Nu Skin ha logrado descubrir que muchos de esos ingredientes, pues los cuales utilizaban sus productos, logran activar o inactivar o revertir el proceso de envejecimiento. Por eso cuando recomendamos un producto Nu Skin podemos tener la tranquilidad de que estamos recomendando un producto completamente natural. A muchas personas cuando uno le habla de resetear los genes, ese tipo de términos, pues hay personas a las que la asustan porque como que relacionar al resetear con mutación o con que sus genes se van a deformar o se van a convertir en algo raro. Entonces podemos tener la plena tranquilidad y esa es la información que debemos recalcarle a las personas que le compartimos esta información, y es que aquí estamos utilizando ingredientes naturales los cuales lograron reactivar la actividad genética enfocada hacia el revertimiento de la edad en el ser humano. Entonces, en una época la ciencia pensaba que árbol que nacía torcido así se quedaba. La genética, los principios de la genética establecían que si uno venía con un condicionamiento genético, pues así se quedaba el resto de la vida. Por eso traigo esta imagen a colación donde el poder de Dios es capaz de enderezar el árbol torcido. En este caso, la ciencia Nu Skin rompe paradigmas. A partir de sus descubrimientos se ha logrado comprobar que a través de una plataforma o una ciencia como lo es ageLOC se logra cambiar muchos de ese condicionamiento con el que genéticamente venimos programados. ¿Cómo? Pues activando e inactivando la expresión activando la expresión de los genes encargados de la juventud e inactivando la expresión de los que están encargados del envejecimiento. Entonces, básicamente, eso es la ciencia, con lo cual Nu Skin ha logrado romper paradigmas. Y dentro de la evolución de la ciencia de ageLOC, pues todos conocemos el desarrollo de los productos de nuestra empresa y inicialmente Nu Skin arranca con ha venido desarrollando tecnologías como lo son las tecnologías galvánicas, la facial y corporal, tecnologías que trabajan desde fuera hacia adentro, enfocándose lógicamente y cuyo objetivo es lograr que esos productos que colocamos o que utilizamos con las tecnologías galvánicas vayan dentro de la célula y actúen dentro de la célula. Pero en la evolución de esta ciencia vemos cómo se desarrollan tecnologías galvánicas que trabajan de fuera hacia adentro y poco a poco esta ciencia va cada día desarrollándose más a tal punto que ya hoy Nu Skin ha desarrollado productos que trabajan de dentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro como lo hace la tecnología galvánica. Productos como el TR90 que ya hacen un trabajo a nivel metabólico en el organismo y un trabajo a nivel rejuvenecimiento del organismo de dentro hacia afuera, al igual que lo hacen Vitality y R2 o R cuadrado. Y el último descubrimiento, la última tecnología ageLOC lanzada recientemente, que es el ageLOC Youth. Entonces vamos a enfocarnos ahora sí, aprovechando que tenemos una nueva oportunidad para adquirir este maravilloso producto. Les confieso que yo estoy absolutamente emocionado y lleno de expectativas por todo lo que ageLOC Youth pueda producir a nivel de la ciencia, a nivel de la medicina,
más sabiendo que hoy en día la tendencia de la medicina es empezar a enfocarse muchísimo en lo que tiene que ver con medicina natural, porque pues ya es claro que el tema de los fármacos, que es un tema muy espinoso, pues definitivamente nos está generando en algunas situaciones más daño que beneficio. Entonces, con la farmacología convencional, química, logramos apagar unos síntomas, pero no remediamos la cura para las enfermedades, y lo que hacemos al mismo tiempo en muchas situaciones es generar un daño mayor. Entonces, este producto, les confieso, a mí me ha generado una expectativa infinita. Hablo de él con muchísima emoción, y pues también la importancia de tener claro estos conceptos es porque creo que tenemos la oportunidad de, si sabemos contar la historia o contar la ciencia que hay detrás de este producto, esa emoción que nos produce, o que me produce en particular a mí hablar de Jude, pues lógicamente la puedo transmitir con muchísima más claridad, y la gente va a tener claro que lo que va a tener en sus manos es un producto que es desarrollado con tecnología de punta y que va a revolucionar el tema de la medicina a nivel mundial. Entonces, para eso volvemos a retomar algo que muchos manejamos en nuestro discurso también, y es hablar sobre los signos y los síntomas del envejecimiento. Y para eso me gustaría compartir, ¿hay forma de ver aquí las opiniones de la gente? Sí. Me gustaría como que pensáramos un momento dado para tratar de tener claro qué es envejecer, que ustedes como que participaran un poquito y tratemos de pensar en qué perdemos o qué nos ocurre cuando envejecemos. Piensen en que los que ya hemos pasado ese muro o esa barrera de los, yo me atrevo a decir que de los 30, o 30 o 35 años, porque a partir de ese momento, a pesar de que hayamos tenido una vida pues cuidándonos o tratando de llevar una vida alimentándonos de manera sana, siempre empezamos a sentir cositas que ya nos dicen que no estamos en la misma condición que cuando teníamos 15 o 20 años. Entonces me gustaría como que las personas que están en estos momentos aquí en la sala participen un poquito y traten de pensar en eso, que han sentido ustedes que les empieza a decir que ya están envejeciendo. Si tienen preguntas, está abierto el panel. Ahí está. Sí. Ahí. Sube y baja con las flechitas en la derecha. Eso. Eso. Sí, están las preguntas. Cansancio nos están compartiendo, sí. De los primeros síntomas que empezamos a sentir a medida que pasa el tiempo. Pérdida de la energía, nos comparten también. La pérdida de la fuerza. Pérdida de memoria. Arrugas, esas por las que empezamos a sufrir, especialmente, aunque no mentira, los hombres últimamente también son las ganas sexuales, eso es verdad, el apetito sexual también es un síntoma, pero súper evidente. La obesidad, entonces tenemos un sinnúmero. Muchísimas gracias por la participación. El deterioro físico. Tenemos un sinnúmero de síntomas, el metabolismo más lento, por eso empieza a salir esa barriguita. Tenemos un sinnúmero de síntomas y signos que empiezan a mostrarnos en nuestro cuerpo. La visión, importantísima, eso es fijo que nos hacemos el examen visual después de los 40 y aparece algo, por más que estuviéramos 20-20. Entonces, ¿qué perdemos cuando envejecemos? Una lista así general, no con el ánimo de que que empecemos el día triste, pero sí que seamos conscientes y que también hagamos consciente a las personas de la importancia de hacer un trabajo a nivel preventivo y de la importancia de empezar a tratar todos esos síntomas y signos de la vejez, pero no desde afuera, sino como lo desarrolla la tecnología Nu Skin, la tecnología ageLOC, que va directamente a la fuente del problema. Entonces, una lista rápida: perdemos el pelo, perdemos la visión, ya no escuchamos, perdemos el gusto del olfato, la densidad de los huesos, el tejido óseo, la famosa osteoporosis, perdemos agua corporal, por eso hasta perdemos estatura y se van muriendo muchísimas células, disminución de la capacidad para producir energía, por eso los abuelitos los tenemos que estar arropando, viven muertos de frío.
La disminución del tejido muscular en los hombres, pues pasados, cuando estamos avanzados de edad, hasta se nos van secando las piernas, se pierde la flexibilidad en las arterias, por eso empiezan los riesgos y los problemas a nivel cardiovascular, cambios estructurales en el cerebro, pérdida de memoria, Alzheimer, Parkinson y todos sus derivados. Disminuye la capacidad de filtración de los riñones, pérdida de capacidad respiratoria, alteraciones del aparato reproductor que nos lo compartían ahora. En las mujeres en la reducción del tamaño del útero, en los hombres al contrario, se nos aumenta el tamaño de la próstata. La disminución de la secreción de saliva y jugos gástricos, ya nos cuesta muchísimo trabajo metabolizar los alimentos, por eso es que jóvenes podemos comer hasta la madrugada y llegábamos trasnochados y nos metíamos que comilona. Ya hoy en día se come uno algo después de las 8 de la noche y está lleno de agrieras y reflujo. Disminución de la absorción de hierro y calcio, a razón de eso pues la osteoporosis. Adelgazamiento de las extremidades, eso se nota especialmente en los hombres. La pérdida de potencia, no solo la sexual, sino la potencia, la fuerza en general. Una de las cosas que yo más recuerdo y que en estos momentos viene a mi mente es ver, tengo en mi recuerdo a mi papá, lo consideraba uno de los hombres más fuertes del mundo porque desde pequeño lo veía como en el momento que se daba una situación donde hubiera que cortar un árbol porque estaba a punto de caerse, un árbol ya deteriorado. Mi papá al final no quedaba contento con cortarlo, sino que quería arrancar hasta la raíz y me tocó ver una situación en la cual él a punta de fuerza arrancaba una raíz y eso para mí era como idolatrar a mi padre, pues viéndolo con una fuerza brutal. Y hoy en día mi padre ya está cercano a los 70 años y pues lógicamente, a pesar de que él todavía quiere, porque veo esas ganas en él de querer mantener esa fuerza y mostrarse como un hombre fuerte, pues el cuerpo ya lógicamente no le da. Entonces, ¿a cuántos de nosotros no nos encantaría poder ver a nuestros padres nuevamente con toda esa fuerza, esa vitalidad y haciendo las cosas que a ellos tanto les gustaba hacer en su juventud? Perdemos velocidad, concentración, pérdida de eficiencia del sistema inmunológico, por eso nos enfermamos con mayor facilidad cuando estamos viejitos. Pero no veamos este panorama pues tan oscuro y vámonos a las cosas que ganamos y qué ganamos cuando estamos viejitos. Vamos a ver qué podemos ganar cuando estamos viejitos. Pues nos ganamos una cantidad de arrugas y manchas en la piel, canas en cantidad, aumento de la grasa corporal, aumento del tamaño del cráneo, nos volvemos más cabezones, nos crecen las orejas, la caries nos ataca y por eso empezamos a perder los dientes, se ensancha la cara, o sea, cambia nuestra fisionomía. Empieza una tendencia a aumentar el tamaño de los pulmones y eso no se traduce en que vamos a respirar mejor, sino que por el contrario, él aumenta el tamaño de los pulmones, pero se dificulta la capacidad respiratoria. Hay un engrosamiento del tronco, pérdida de la funcionalidad de las glándulas sudoríparas y pues la parte buena de eso, que sudamos menos y tenemos menos malos olores. Entonces, ahí como para que no nos hagamos este sería el panorama alentador, pero pues vemos que definitivamente en nuestra vejez lo que nos espera, si no empezamos a hacer un trabajo a nivel de prevención, especialmente enfocado hacia los productos naturales, pues lo que nos espera no es un panorama que nos alegre mucho. Aquí vemos cambios drásticos de algunos personajes famosos, como la edad nos va generando un aspecto físico completamente transformado. Entonces, miremos por ejemplo a la duquesa, que es un referente pues de signos y síntomas del envejecimiento drástico, y muchos famosos que finalmente pues nos dejan una muestra clara de qué nos puede esperar en una etapa final de nuestras vidas. Para eso nos tenemos que preparar, para eso tenemos que hacer conciencia de la importancia de hacer un tratamiento, un cuidado preventivo, enfocado específicamente en la parte nutricional. Por eso les digo que este producto a mí me emociona tanto, porque pensar sobre todo en mis padres y pues pensar también en lo que pueda llegar para mí, porque a pesar de que tengo 41 años ya siento limitaciones en algunas para desarrollar algunas funciones de la vida diaria, y pues esto me llena a mí de motivación para pensar que envejecer es un proceso lógico y que tiene que ocurrir en el ser humano, pero si lo podemos hacer de manera con salud, si lo podemos hacer envejecer sintiéndonos jóvenes, pues imagínense el privilegio de tener una edad avanzada, pero sintiéndonos en muy buena condición.
Hace parte del discurso también que le contemos a la gente que Nu Skin no está enfocado en tratar los síntomas y los signos y los síntomas del envejecimiento, sino que la ciencia atrás de Nu Skin, la ciencia de Agelock, ese ha sido como el enfoque tradicional de la ciencia antienvejecimiento, tratar los síntomas y los signos, pero el enfoque de Nu Skin, con su ciencia antienvejecimiento a nivel genético, pues es enfocarse en la fuente de ese envejecimiento. Ir a la fuente, eso básicamente implica enfocarse en nuestro sistema celular y específicamente en los genes que contienen nuestras células. ¿Y qué busca este producto, este gran desarrollo que es Agelock Youth? Pues como se venía haciendo con la evolución de la plataforma, en este momento y lo que nos presenta Nu Skin ahora es un producto maravilloso que logra activar o proteger esos mecanismos de defensa contra el envejecimiento. Nuestro cuerpo por naturaleza viene dotado con esos mecanismos de defensa desde el momento en que nacemos. Pero a medida que pasa el tiempo y por diferentes factores, esos mecanismos de defensa, los MDE, van perdiendo vigor, van perdiendo fuerza y lógicamente eso se traduce en que la expresión genética, cuando deja de estar protegida por esos mecanismos de defensa, pues empieza a tener alteraciones y son alteraciones negativas. ¿Qué buscamos nosotros? Pues tener una expresión genética sana, una expresión genética saludable. Cuando esos mecanismos de defensa se van atacando, pues vamos a tener unos síntomas y unas situaciones de salud en nuestro cuerpo que no son las más favorables. ¿En qué se traduce tener buenos mecanismos de defensa contra el envejecimiento? En tenerlos fortalecidos, pues vamos a tener beneficios sistémicos para preservar la salud. La salud sistémica depende de que esa expresión genética, de que esos mecanismos de defensa estén funcionando de manera óptima. Como les contaba, tenemos agresores externos, la contaminación a la que estamos sometidos todos los días, las personas que consumen y los que consumen tabaco y pues los fumadores pasivos también corremos con ese riesgo. El estrés, que es un factor pues que es letal sin darnos cuenta. Muchas enfermedades cuando decimos que muchas enfermedades están provocadas por el estrés, es precisamente eso, que el estrés ataca esos mecanismos de defensa contra el envejecimiento, produce una oxidación mucho más rápida del organismo y eso pues en qué termina convirtiéndose en enfermedades en nuestro cuerpo. La exposición desmedida al sol, necesitamos el sol para activar muchas funciones de nuestro cuerpo, pero cuando abusamos de esa exposición solar, pues eso nos va generando, se considera un agresor externo que causa el envejecimiento. Y agresores internos que también van atacando esos mecanismos de defensa contra el envejecimiento, pues una predeterminación genética, algo que vengamos heredando, que era lo que les contaba al principio, esa información que sería de padres a hijos, que traigamos algún condicionamiento heredado genéticamente. El mismo estrés internamente se considera un agresor interno de esos mecanismos de defensa. Las toxinas que desafortunadamente estamos consumiendo día a día en alimentos y todo lo que es la acumulación también de productos químicos que los consumimos de muchas formas o estamos expuestos a ellos. Desafortunadamente del contacto con el agua potable, ya el solo hecho de que el agua tenga contenido de cloro, pues ya estamos expuestos a sustancias químicas en nuestro cuerpo. Los desechos metabólicos también nos van atacando esos mecanismos y la acumulación de daños permanentes en el cuerpo por diferentes enfermedades o bacterias o virus de los cuales hayamos sido víctimas. ¿Eso en qué se traduce? Pues que esa expresión genética no va a ser saludable y si esos mecanismos de defensa están afectados, pues esa expresión genética no se puede expresar de la mejor manera. Agelock Youth, ¿qué hace? Hago aquí un pequeño paréntesis porque me parece importante también que apreciemos y valoremos todo el esfuerzo que hace nuestra compañía por crear una imagen corporativa impecable. Creo que nos podemos sentir orgullosos de todo el material que Nu Skin produce. Los videos de lanzamiento, quienes hayan tenido la oportunidad de ver los videos de lanzamiento de Agelock Youth, pues son maravillosos. Toda la imagen, todo el contenido ha sido muy trabajado. Y pues el paréntesis que quiero hacer básicamente es para cuando tengamos la oportunidad de compartir la información sobre este producto, pues empecemos por pronunciarlo bien. ¿Cómo lo pronunciamos? El nombre del producto es Agelock Youth.
Y una formulita sencilla es que finalizando la palabra yud, coloquemos nuestra lengua en la mitad de los dientes. Hagamos el ejercicio y pronunciemos bien porque pues vale la pena que todo este desarrollo también llegue hasta el consumidor final, escuchando hasta un nombre de un producto como este, bien pronunciado. ¿Listo? Volvemos a retomar aquí el tema. ¿A qué está enfocado Yud? Pues a generar una expresión genética positiva. ¿Y cómo? Protegiendo todos esos mecanismos, protegiendo y reparando todos esos mecanismos de defensa contra el envejecimiento. Entonces eso se va a traducir en beneficios sistémicos para preservar la juventud y preservar la salud. Si tenemos una expresión genética positiva, una expresión genética sana, pues lógicamente eso lo vamos a ver reflejado en todo nuestro aspecto físico y en la salud de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el objetivo de Yud? Prolongar la juventud, revertir los efectos del envejecimiento, porque los cambios que debemos esperar con este producto, pues son maravillosos, y eso seguro que lo vamos a ver reflejado primero en nuestra fachada principal, que es la piel, y mantener el cuerpo lleno de energía y saludable. Entonces imagínense un producto que nos da la posibilidad de prolongar la juventud y mantenernos y revertir los años que hemos ido ganando, y empezar a combatir todos esos síntomas que ustedes empezaron a compartirme hace un rato. Pues qué maravilla de producto es este, que definitivamente tenemos que pensar primero en que vamos a ser un consumidor activo del producto. Vamos a probar los efectos del mismo sobre nuestro cuerpo, porque es la única manera que, primero, comprobemos su eficiencia, y segundo, podamos hablar en un futuro con muchísima pasión de todas las bondades de Yud, y poderle contar a la gente, a tanta gente que está esperando poder tener solución a los problemas causados por el envejecimiento, por una mala salud, pues poderles llegar con una solución que les lleve muchísimo alivio a su vida. Vamos a ver rápidamente cómo es que actúa el producto en la modulación positiva de la expresión genética. De lo que les hablaba hace un rato, los mecanismos de defensa contra el envejecimiento, pues tenemos diferentes mecanismos, y esto pensémoslo nuevamente en ese mundo microscópico en la célula. Los mecanismos de defensa: hay un mecanismo de defensa antioxidante, es un mecanismo de protección. Nuestro cuerpo todos los días produce cantidades de radicales libres, y estos radicales libres van haciendo daño a nivel interno, van haciendo daño a nivel genético, y pues este producto tiene la capacidad de fortalecer y lograr que ese mecanismo de protección, ese mecanismo de defensa antioxidante, trabaje de manera más eficiente. Otro mecanismo, que es el mecanismo de desintoxicación sistémica y de respuesta al estrés celular. Todos los días se están muriendo células en nuestro cuerpo y están naciendo células nuevas, dependiendo del tejido del que estemos hablando. Por ejemplo, un tejido como la piel renueva sus células con muchísima frecuencia, a diferencia de un tejido óseo que toma más tiempo para renovar sus células. Entonces, básicamente, el producto nos ayuda a hacer una desintoxicación de todo el sistema, de todo nuestro sistema corporal, y de los mecanismos de respuesta ante el estrés celular. El estrés celular es, digamos, ese proceso que vive la célula, en el cual se ve periódicamente atacada por diferentes factores, bien sean virus o bacterias, y pues este producto ayuda a que esos mecanismos se fortalezcan. La protección del ADN, que es importantísimo, y reparación de ese ADN. El ADN también sufre daños, y es una manera precisamente de revertir esos efectos del paso de los años es hacer reparación de ADN, que a nivel genético nuestro cuerpo empieza a repararse, empieza a fortalecerse. El balance inflamatorio es un mecanismo protector que tenemos en el cuerpo, específicamente cuando tenemos algún daño. El cuerpo manda una señal para que haya inflamación en esa zona, y es como el campanazo, es como la luz que se enciende para que los componentes encargados, todo el sistema encargado de hacer reparación de tejido, pues responda a una señal. Tiene que haber una señal que le diga a nuestro cuerpo que algo está funcionando mal, y salen esos sistemas que son especialistas en hacer reparación. Y cuando le suena la sirena del balance inflamatorio, que ese lo padecemos todos los días, cuando hacemos deporte nos inflamamos, todos los días hay inflamación interna en nuestro cuerpo. El problema es cuando ese balance inflamatorio no está equilibrado y empieza a funcionar de manera
irregular. Entonces hay unos picos de inflamación muy altos que ya no funcionan como una sirena, como una alarma que manda la señal al cuerpo, sino que en ese caso esa señal no es entendida, no hay una respuesta cuando esa señal no funciona de manera equilibrada. Si la señal es muy fuerte, es como cuando nos hablan muy duro y no logramos captar el mensaje. En este caso sería algo igual. Ese balance inflamatorio lo tenemos que mantener en unos niveles equilibrados para que el cuerpo pueda responder de manera normal y pueda hacer reparación de eso que el cuerpo necesita sanar. Entonces, recuerden que les decía que tenemos por naturaleza en nuestro organismo mecanismos que nos protegen, pero desafortunadamente con los factores que les expliqué hace un rato, pues vamos perdiendo la capacidad de que esos mecanismos funcionen de manera normal. Y Jude está enfocado en eso, en empezar a hacer reparación de estos mecanismos que estamos viendo en este momento. Los mecanismos de regeneración de tejidos. Cuando tenemos cualquier daño en nuestros tejidos, pues hay un mecanismo que responde a eso y debe entrar a hacer reparación. Y Jude logra que esos mecanismos de regeneración de tejido funcionen de manera adecuada. Y a nivel del metabolismo, pues imagínense la maravilla de este producto que es capaz también de regular el metabolismo. Es algo un poco lo que hace TR90, que está muy enfocado a nivel metabólico, reparar y modular positivamente todos esos mecanismos de metabolismo. ¿Qué beneficios trae eso? Que haya un producto que sea capaz de proteger todos estos mecanismos y de fortalecerlos y de repararlos. ¿Qué beneficios trae? Pues beneficios sistémicos. No es un beneficio enfocado en un solo órgano de nuestro cuerpo, sino que son beneficios a nivel sistémico, o sea, en todo nuestro sistema corporal. ¿Y qué trae como consecuencia proteger esos mecanismos? Pues lo vamos a ver reflejados en una salud celular, en una salud cerebral, en tener salud cardíaca, tener salud metabólica, salud de la piel, salud de los huesos, de las articulaciones, de los ojos, en nuestro desempeño físico y en el sistema inmune. Acuérdense la lista que estábamos haciendo al principio, que empezamos a hablar de que perdíamos fuerza, perdíamos vitalidad, el corazón, los ojos empezaban a fallar, que en los huesos nos daba osteoporosis, que la piel se nos llenaba de arrugas, que a nivel metabólico ya el estómago no funcionaba igual y ya todo nos caía súper pesado o nos caía mal. Entonces miren la bendición de este producto, que es capaz de, primero, actuando sobre la protección de esos mecanismos de antienvejecimiento, y luego pues esto se va a traducir en un beneficio sistémico de nuestra salud. Estamos aquí prácticamente abordando todos los sistemas de nuestro cuerpo, y qué persona a medida que gane años no va a querer tener un cerebro saludable, o sea, no tener que padecer una enfermedad como Alzheimer o como Parkinson, que hoy en día pues prácticamente en todas las familias empezamos a escuchar que el abuelito ya está con demencia pronunciada, con un Alzheimer que lo tiene muy mal, o quién no, a medida que pasen los años no va a querer tener una salud en su corazón, cuando es algo que tenemos un riesgo permanente, y un producto que logra mantener la elasticidad y la integridad de los vasos sanguíneos, pues eso lógicamente lo que va a lograr es que haya muy buena circulación en nuestra sangre. El control de la glucosa, todos esos problemas por azúcar en la sangre y la regulación saludable de la presión sanguínea, el metabolismo de las grasas, o sea, tienen en sus manos en estos momentos. Nosotros como socios de esta compañía, no se imaginan ustedes la potencia de producto que tenemos en nuestras manos, que si definitivamente logramos que la gente conozca, que la gente tenga claro qué es capaz de lograr Jude, pues lógicamente esto, primero vamos a poderles brindar una solución a un problema que muchísima gente quiere solucionar, que es revertir todos esos efectos de la vejez y del envejecimiento y del deterioro corporal. Y otro dato importante, que es esto tiene mucha ciencia detrás, la genética ha venido investigando cómo en los cromosomas, que lo vimos al principio de la charla, ellos tienen en sus partes, digámoslo así, en sus extremos, tienen unas estructuras que se llaman telómeros, y la ciencia ha logrado, a partir de investigaciones, ha logrado determinar que la longevidad y la salud en el ser humano está muy relacionada con el estado de esos telómeros en el cromosoma. Aquí lo podemos ver en la imagen, que son como los extremos de este par de genes que están unidos. Los extremos de ese cromosoma son los telómeros. Y
longevidad y buena salud está relacionado con el buen estado de esos telómeros. A medida que las células se van multiplicando y se van dividiendo, ese telómero va perdiendo longitud, va perdiendo tamaño. Y Jude, imagínense pues, les doy también este dato, está enfocado a la restauración y reparación de esos telómeros. Personas con poca vitalidad y con un ciclo de vida muy corto están relacionados con poca longitud en los telómeros. Y Jude está también enfocado a la reparación de esos telómeros en los cromosomas. O sea que esto es definitivamente una información que nos da un argumento de muchísimo peso para explicar cómo este producto de manera natural logra revertir el efecto del daño a nivel genético, a nivel cromosómico, enfocándose en el fortalecimiento de esos telómeros. Aquí lo vemos en la caricatura para que les quede más claro en su imagen y también pues tengan un argumento adicional para contarle a las personas que quieren conocer sobre este producto. Y enfoquémonos ahora básicamente en qué es Jude. Retomemos lo que les había explicado sobre qué es la plataforma ageLOG. Nu Skin, teniendo esta plataforma, pues siguen sus investigaciones. Jude es el producto de muchísimos años de investigación sobre diferentes ingredientes en muchos lugares del planeta, ingredientes que por antecedente histórico en muchas culturas se sabía que tenían la capacidad o de rejuvenecer o de reducir los efectos de la oxidación en el cuerpo. A partir de muchas investigaciones desarrolladas por científicos en diferentes lugares del mundo y por ese conocimiento cultural, Nu Skin se enfoca en ir haciendo una recopilación, digámoslo así, una enciclopedia, un compendio de estos ingredientes y los pone a prueba en su plataforma genética que veíamos anteriormente. Los prueba allí a ver qué pasa, qué eran capaces de lograr y lógicamente logran comprobar que cuando estos productos se ponen allí en esos mapas, en esos bancos de genes que estaban enfocados al envejecimiento, cuando se ponen esos productos allí y se hacen pruebas con ellos, se logra descubrir que efectivamente estos productos tienen un poder inmenso de lograr que esos genes nuevamente, que esos genes de la juventud en diferentes partes de nuestro cuerpo empiecen a expresarse y empiecen a activarse, se enciendan nuevamente. Recuerden en su imagen mental los bombillitos de los que les hablaba. Entonces, haciendo las pruebas con estos productos con 100% naturales, logran ver cómo los genes nuevamente vuelven y se activan, los que en este caso Nu Skin necesitaba que se empezaran a activar en los diferentes mecanismos de defensa contra el envejecimiento. Aquí vemos a nivel mundial cómo Nu Skin de diferentes lugares del mundo fue recolectando estos ingredientes súper poderosos y que ya tenían pues un antecedente histórico que a nivel individual tenían un poder inmenso. Nu Skin logra colocarlos todos en esta nueva tecnología y obtener el mejor beneficio de cada uno de ellos. Productos que vienen desde Alaska, desde Perú, de Francia, Escandinavia, del Japón. En el caso particular del Perú, un producto que a mí me llama mucho la atención es el maíz morado, con el que se hace la chicha morada. Pues resulta que este está considerado un superalimento con una capacidad antioxidante tremenda y Nu Skin logra colocárnoslo allí, en un producto que está encapsulado y que de ninguna manera, por más saludable que fuera nuestra dieta, vamos a poder tener un compendio de ingredientes de esta magnitud solamente en una cápsula, que también es una tecnología nueva desarrollada por Nu Skin que ya les voy a contar. Aquí un poco la información nutricional de Jude, con unos ingredientes poderosos y mezclados de una manera muy balanceada. O sea, esto es el producto, les repito, de muchos años de investigación, donde no es simplemente unificar ingredientes por unificar, sino que esos ingredientes tienen que estar en su medida exacta, en su balance exacto. Entonces, tomando una referencia del contenido de 2 cápsulas de Jude, tenemos un componente como la vitamina 3, difícil, se encuentra siempre en forma inactiva y para activarlo es necesaria la luz solar. Definitivamente, hoy en día a mucha gente le queda muy poca oportunidad, tiene muy poca oportunidad de exponerse al sol como para lograr que esa vitamina se active. Y Jude nos la está colocando en 500 unidades internacionales, cuando lo recomendable para el ser humano
por día. Estamos hablando de lo que hablan las tablas internacionales, de 500 a 600, y en 2 cápsulas de Jude estamos teniendo las 500 unidades recomendadas para una buena salud del ser humano. La vitamina K2, que se ha obtenido del natto, que es un frijol japonés, ayuda muchísimo en factores de coagulación, ayuda a evitar la acumulación de calcio en los vasos sanguíneos, y al mismo tiempo lo que hace es lograr absorber calcio para los huesos, lo que va a traer como consecuencia pues que evitemos ese proceso de osteoporosis al que muchas personas de edad adulta pues se padecen. Aceite de pescado, en este caso se obtuvo de un pez llamado boquerón, pero lo importante también saber de este producto es que ese boquerón, Nu Skin tiene los derechos de una fuente muy pura, una de las más puras del planeta, de aguas pristinas, y lo que garantiza que ese boquerón está libre de mercurio y libre de oxidación, a diferencia de muchos otros productos que contienen omegas o aceites omegas 3 que son extraídos del aceite de pescado, y que tenemos incertidumbre sobre qué fuente fue capturado ese pez. Nu Skin tiene los derechos sobre una fuente absolutamente libre de contaminación, lo cual garantiza que ese aceite de boquerón está completamente libre de mercurio. Entonces es importantísimo también que sepamos que tenemos un producto 100% natural, 100% seguro. EPA y DHA, que son omegas relacionados básicamente con el mecanismos de defensa antioxidante. Los cítricos, cáscaras de cítricos que nos aportan bioflavonoides, lo del maíz morado que les hablaba, que es un antioxidante súper potente, el ácido alfa-lipoico, que está relacionado con la replicación en las células, todo lo que es la salud celular, el restablecimiento y la modulación positiva a nivel genético, un antioxidante que es la quercetina, de limonino, también extraído de las cáscaras de cítricos, que nos aporta bioflavonoides. Normalmente en nuestra dieta no siempre consumimos el cítrico, solamente el contenido líquido, pero nunca aprovechamos las cáscaras, que es donde está contenido la mayor cantidad de bioflavonoides. Pero también es importante recalcar que desafortunadamente la nutrición actual, la nutrición de la cual hacemos uso en la actualidad, pues desafortunadamente viene muy cargada de productos químicos, de venenos, de insecticidas, y desafortunadamente pues dar garantía de que nos estamos comiendo una cáscara de un limón en buen estado y una cáscara descontaminada, pues hoy en día es bastante incierto. Romero, una planta súper poderosa, extracto de la hoja, que tiene unas propiedades maravillosas para generar efectos positivos en la salud del ser humano. El resveratrol, presente en el vino rojo, que estudios científicos han determinado, por eso recomiendan mucho tomar vino rojo a diario, y por eso la dieta mediterránea tiene como ese buen aporte con el resveratrol presente en el vino rojo. Pero imagínense que en una copa de vino estamos solamente consumiendo 0.33 miligramos, y una cápsula y 2 cápsulas de Jude nos están aportando 15 miligramos de resveratrol. Un producto que ayuda, un componente que ayuda a regular el colesterol y la grasa saturada. Por eso allá se pueden dar el lujo de consumir muchas grasas, pero el resveratrol al mismo tiempo está haciendo limpieza, regulando esas grasas y ayudando a metabolizarlas bien. Entonces tenemos en Jude un producto, un componente maravilloso, que es el resveratrol, que también está en una cantidad pues que no la podríamos lograr ni tomándonos varias botellas de vino. La coenzima Q10, que se está utilizando últimamente en ciencia antienvejecimiento de la piel, y es importantísima en todos los procesos de reparación celular y de actividad celular. Licopeno, que es un antioxidante poderoso, la luteína, y la astaxantina, que también está contenida en este producto. La mayoría están enfocados a procesos antioxidantes en nuestro cuerpo. Entonces les recalco que tenemos en nuestras manos un producto maravilloso, nunca antes visto, y mucho menos en estas características, con estas características que nos lo presenta la compañía. La presentación del producto en una tecnología patentada también por Nu Skin, llamada LICAP. Es una cápsula con unas características especiales. Esta cápsula, las características de esta cápsula han permitido que el producto pueda venir concentrado solamente en 4 pastas. Si no fuera por esta tecnología, tendríamos que tomar más cápsulas.
porque ella permite hacer mezcla de componentes sólidos y líquidos. Y aparte de eso, tiene una de sus, desafortunadamente no he podido todavía tener el producto en mis manos, pero esto hace parte de la investigación que hice. Una de las extremos de la cápsula tiene una película más delgada y eso ayuda a que sean cápsulas de liberación retardada, o sea, durante las 24 horas del día, haciendo la ingesta 2 veces al día del producto, vamos a tener una acción permanente las 24 horas del día del producto sobre nuestro cuerpo. La recomendación, tomarla tal cual como está en la ficha técnica del producto, tomarla en desayuno y cena. Ideal tomar la mitad del desayuno para que no lo hagamos con el estómago vacío. Y de igual manera en la cena empezar a comer y en medio de la cena tomar el producto, porque en algunas personas cuando no tienen nada de alimento en el estómago, pues les puede caer bastante pesado, les puede producir de pronto un mareo. Respaldo médico, que tengamos la certeza de que es un producto 100% garantizado, un producto seguro, un producto natural. Ya hace parte del PDR de los Estados Unidos, que es como la Biblia de la medicación, como el Vademecum que utilizan los médicos en Estados Unidos, pasando pruebas como la prueba SC6 de calidad. O sea, cualquier producto no puede estar en ese PDR, y menos en el PDR de los Estados Unidos, donde son tan prevenidos con daños o efectos colaterales que pueda tener un producto. Para poder estar allí, el producto tiene que haber pasado unas pruebas muy rigurosas que garanticen que el medicamento es un medicamento atóxico y que básicamente es desarrollado a partir de ciencia, de productos naturales, y que vamos a tener la certeza y la garantía de que no estamos incorporando un producto en nuestro cuerpo que nos va a generar un daño, sino que por el contrario, los beneficios para la salud van a ser altísimos. Y esta pregunta, como para terminar la presentación, yo no les conté al inicio de la charla, pero parte del amor que siento por esta compañía es porque consumiendo Vitality pude salir de una situación. A mí me han intervenido quirúrgicamente hace aproximadamente 5 meses. Durante la intervención me dañaron el nervio ciático, una cirugía de tobillo izquierdo. Para algunas personas que me alcanzaron a ver, pues yo hasta hace un poco tiempo andaba con muleta y con bastón, y ese daño que me hicieron en el nervio ciático me desencadenó una neuropatía muy fuerte, un dolor las 24 horas del día insoportable. Era como sentir que mi pierna la estaba pisando un camión todo el día. Entonces eso me afectó en todos los aspectos, mi apetito, desde el apetito de alimento hasta el apetito sexual, todo se apagó, porque vivir con un dolor, yo no sabía que era eso. Y hoy en día comprendo claramente que lo que una persona puede sufrir por padecer un dolor todos los días, y pues eso definitivamente se traduce en que nos puede llevar hasta una depresión profunda. Entonces, en ese momento que quedé con esa limitación física, y ya también lo venía perdiendo, pues a medida que pasaba el tiempo. Algo que me gustó o que me gusta hacer a mí es escalar árboles. Lo practiqué antes o hasta antes de mi cirugía. Es algo que me llena de muchísima energía, luego también como parte de una meditación, de un escape pues de todo el agite de la vida diaria. Y para mí es como una recarga energética también subirme a un árbol, porque son seres súper poderosos que están llenos de vida y son como la evidencia más clara para mí de la vida y del poder de Dios sobre este planeta. Cuando vi esta situación, pues la ciencia, la medicina alopática, la medicina convencional, me manejaba el dolor, me estuvo manejando el dolor por 5 días con fármacos químicos. Eso me llevó a un estado peor, eso generó secuelas y efectos colaterales en mi cuerpo muy fuertes. Renuncié a esa medicina y tuve la gran bendición de que una persona a quien no dejaré de agradecerle siempre, que es Darnay, un socio de nuestra compañía, Darnay Cepeda, me invitó a que consumiera el producto, y los efectos del producto fueron maravillosos hoy en día. Después de que me han diagnosticado 1 año para que el dolor desapareciera y recuperara la movilidad normal en mi pierna, han pasado aproximadamente 5 meses. Yo ya tengo una vida normal. Y el producto del que les estoy hablando es Vitality, y hoy en día ya pues mi vida cambió. Se despertó todo, se despertó las ganas de todo, se despertó, y eso nuevamente me hizo renacer. Esa fue como la conexión fuerte con este proyecto de vida.
Y yo siempre pienso que hay personas que se conectan con este proyecto de vida por los números, otros nos conectamos por la ciencia. En el caso mío fue por la ciencia, pero lógicamente lo que uno ve después cuando ve que un proyecto de vida de como esto le puede traer a uno tantas bendiciones, pues más se enamora de él. En el caso particular mío, para contestar la pregunta, ¿qué no me gustaría dejar de hacer a pesar de que pasen los años? Pues seguir escalando árboles, porque pienso y me imagino, si Dios me da la posibilidad de vivir hasta los 80 años, que pueda tener unos 80 años como un viejo que todavía se trepa a los árboles y tiene esa habilidad para disfrutar de un momento tan maravilloso como es estar sentado así en un ser vivo de esos que nos da testimonio del poder de la vida y de la naturaleza. Y háganse la pregunta a ustedes, ¿qué no les gustaría dejar de hacer a pesar de que estén pasando los años? Es tomar la decisión de seguir siendo felices, pero esa felicidad también depende de nuestra salud. Definitivamente no tener buena salud es un condicionante para nuestra felicidad. Entonces yo los invito a que contagien con esas ganas, con ese deseo de seguir haciendo las cosas que han seguido haciendo, con esas ganas de ver a sus papás que puedan revertir esos efectos del envejecimiento y puedan volver a hacer las cosas que han hecho durante toda su vida o las que más les han gustado hacer. Bailar, ¿cuántos papás no disfrutan bailando? ¿Cuántos papás no disfrutan caminando en la montaña o saliendo a trotar? Que ayudemos con tenemos la posibilidad ahora con este maravilloso producto de lograr que la gente nuevamente empiece o continúe haciendo las cosas que espiritualmente lo hacen feliz o que lo hacen feliz en todos los aspectos de su vida. Les agradezco muchísimo por toda la atención. No sé si hay preguntas al respecto y agradezco a las líderes y a los líderes de este equipo por darme la oportunidad de compartir esta información con ustedes. Los invito nuevamente a que no desaprovechemos esta oportunidad. Primero, hagamos un esfuerzo. Yo sé que no es un producto económico, pero el producto vale lo que es capaz de hacer. Y que nos demos la oportunidad de probarlo para hablar con muchísima pasión y con muchísima seguridad de la maravilla de producto natural que vamos a tener en nuestras manos. ¿Tienen preguntas? Podemos aquí en el panel revisarlas. Si alguien tiene una pregunta, y les pido excusas y pues no he tenido como la forma más clara de explicar estos temas genéticos, siempre tienen su profundidad y pues tratar de pasar por encima de ellos de manera rápida y tratando de ser lo más claro posible y sencillo posible, pues quizás no sé si lo haya logrado de la mejor manera. Espero que les haya quedado toda la información clara y que también puedan transmitir esa información a las personas que les compartan todo lo que es la ciencia Newskin. Me preguntan cómo utilicé el Vitality. El Vitality lo utilicé como recomienda. En este momento la verdad no tengo presente cómo está en la ficha técnica. Siempre la recomendación que me da la gente que ya lo utilizaba es que tratara de no tomar las cápsulas muy tarde en el día, sino que o las consumiera las seis cápsulas en la mañana con el desayuno, o si no, que lo hiciera las 3 con el desayuno y 3 con el almuerzo, porque lo que yo he sentido también con Vitality es que genera un alivio a nivel del sueño, o sea, empieza uno a descansar mejor, tiene como las dos fortalezas. Mientras estés activo, te mantiene muy activo, tanto a nivel mental como físicamente, pero mientras estés descansando también permite que el sueño sea más profundo. Es lo que he sentido yo también que ha logrado el producto. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, creo que por el momento no hay más preguntas. Nuevamente les deseo a todos un día hermoso, una semana llena de muchos logros, enfocadísimos en el negocio y con éxito en todos esos acercamientos que hagamos a nuestros nuevos socios de la compañía, que esos negocios se consoliden, que tengamos una excelente salud, que ya sabemos que